Abrimos esta columna de consejos médicos con la presencia del doctor Leo Carbona. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, hablábamos del tema adultos hoy, ¿no? Y las consultas médicas, cuando uno ya pasa qué determinada cantidad de años. Bueno, en realidad hay todo un contacto que se hace muy periódico y permanente en la niñez, cuando uno nace, y hasta la adolescencia. Después es como que hay un paréntesis, pero en realidad habría que seguir con los controles desde los 20 años. De todos modos, bueno, en la edad de 35, 40 años es necesario tener controles periódicos de salud. La verdad que ese paréntesis que en general se genera en la población porque, bueno, deja de tener ese acompañamiento materno o paterno para el cuidado de la salud, parece como que no es importante. Y la verdad que pasan muchos cambios en esa edad también y tenemos... Bueno, empezamos a tener hábitos de alimentación, hábitos en relación al deporte, la cuestión del cigarrillo, oficios, y cada una de esas cosas son importantes también trabajarlas con el médico. No es solo la consulta para hablar de cuando estamos enfermos. Y muchas veces todavía hay en nuestros servicios de salud, tanto públicos como privados, está impregnado más, bueno, de la noción de cuando estamos enfermos vamos, cuando somos grandes, no a controles periódicos de salud. Pero lo sugerimos. Está muy bueno esto que planteas, porque es cierto, uno cuando es chiquito va seguido, nuestros padres nos llevan, y después empiezan a jugar otros factores que me parece que justifican mucho más la visita, como por ejemplo el estrés, ¿no? Al cual uno está sometido cuando empieza a estudiar, a trabajar, a tener otro tipo de exigencias, y ahí está bueno tener un chequeo, ¿no? Pero uno lo hace, como decís vos, cuando está enfermo, en la última instancia. Claro, digamos, y muchas veces se tiene contacto con los servicios de urgencia, con emergencias, y la verdad que el cuidado de la salud tiene que ver con la construcción de un vínculo, y la verdad que no se puede hacer una clínica sin referencia estable. Es decir, si nosotros no consultamos periódicamente a un mismo equipo, a un mismo profesional, difícilmente podamos hablar de estas cosas. Es decir, qué nos pasa en el trabajo, porque no es lo mismo alguien que trabaje con esfuerzos, que alguien trabaja con una tarea automatizada, alguien que trabaja en un cajero de un supermercado, no es lo mismo que el carnicero, tienen factores de riesgo distintos, que hay que también ver en función de ese oficio, poder hablar de estas cosas. Cómo se utiliza el tiempo libre, las relaciones vinculares, bueno, vuelvo a repetir, los hábitos, si hacemos deporte, si no hacemos deporte, todas estas cosas sirven para esto y también para detectar precozmente algunas enfermedades si tenemos determinadas características o problemáticas o antecedentes, y si llegamos a algunas edades como es de los 50 años, bueno, hay distintas intervenciones que tenemos que hacer, que eso no se hace en una guardia, ni se hace en una situación de urgencia, que son pedidos específicos de laboratorio, exámenes complementarios que sirven o para detectar precozmente una enfermedad o para prevenirla. Me quedo con dos cosas hasta ahora de lo que dijiste. La primera es la de hacer este tipo de consultas con un equipo que uno conozca, ¿no? Tratar de buscar a ese médico clínico de confianza al cual uno le pueda contar también cosas relacionadas, como decías vos, ¿no? Al trabajo, a la familia, porque todo eso son indicios de que algo puede pasar. Y después el hecho de prevenir, ¿no? A lo mejor haciendo este tipo de cosas uno previene alguna enfermedad. Sí, por supuesto, digamos, si uno trabaja cuestiones que tienen que ver con el deporte y empieza a hacer deporte, hacerse un electrocardiograma, un buen control de tensión arterial, previene cosas que tienen que ver con la hipertensión. Una solicitud de análisis de laboratorio, de colesterol, de lípidos, bueno, también, y de acuerdo a la circunstancia, podemos trabajar elementos preventivos en relación a estas enfermedades. Y por supuesto, bueno, hay algunas edades donde ya después de los 50 años es necesario detectar precozmente el cáncer de colon, y para eso hay estudios que nos tenemos que hacer. La famosa endoscopía. Famosas endoscopías o sangre oculta en materia fecal, que son métodos primero más sencillos y menos invasivos, y que de acuerdo a ese estudio, que eso también es importante, no es ir al médico a hacernos una batería de todo. Hay prioridades y hay exámenes específicos y uno empieza siempre desde lo más general a lo particular y a lo más agresivo e invasivo. Sí. Pero lo general es en general, digamos, más cuidado, más de cuidado y de estudios menos complejos. Y si eso lo hacemos temprano, quizás el otro lo retrasamos o lo evitamos. Leo, a esa primer visita que uno hace sin tener ningún dolor, ¿no? Para empezar a hacerse este tipo de chequeos, ¿qué cosas debe hacer el médico, ¿no? En esa primer visita? ¿Qué tipo de control no deben faltar en esa primera consulta? Bueno, primero
el control es el examen físico y la historia clínica general, la historia de vida, los antecedentes, las cuestiones que se hicieron preventivas en relación a los carnets de vacunación, un buen examen físico completo. ¿Es importante tener el carnet de vacunación de uno cuando era chico? Es importante tenerlo, tener algún registro, referir. Sí. En general eso ahora hay soportes informáticos y se tiene, y si se pierde se puede recuperar. De todos modos, bueno, también complementarlo con un buen examen físico, es decir, a veces también hay una necesidad de hacernos estudios, de hacernos laboratorio, placas, y primero es un examen físico completo, hablar de todos nuestros hábitos, cómo comemos, cómo dormimos, estas cosas que yo decía antes, nuestro trabajo, las cuestiones, también el médico tiene que preguntar estas cosas y si no, uno hablar de las cosas que nos pasan, si podemos dormir bien, si necesitamos un medicamento para dormir, si fumamos, cuánto fumamos, si usamos alguna sustancia que tenga que ver con algún consumo problemático, bueno, si tomamos alcohol, todas estas cosas tienen que ver y después de ese examen físico, de esa historia clínica, bueno, de acuerdo a la edad, al sexo, a la ocupación y a factores de riesgo, no es lo mismo una mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, que no los tenga, un hombre que tenga dificultades después de los 50 años para orinar. Bueno, hay cuestiones más específicas que hay que investigar, la próstata en el segundo caso, en el primer caso hay que ver y hay que completar con la mujer con un buen examen mamario y estudios complementarios. O sea, hay, de acuerdo a cada una de las situaciones, posibilidades de trabajo y de intervenciones, pero siempre estas intervenciones son mejores si las hacemos con un profesional que nos conoce en la urgencia y nos conoce en esta consulta programada. Vamos a empezar a compartir preguntas de la gente. Vamos con la primera. Doctor, ¿cuál es el calendario de vacunación para mayores de 50 años? Bueno, interesante también, porque uno cree que la vacunación es para los chicos. Y la verdad que el tétanos es una enfermedad que hay que prevenir, la difteria del tétanos, por eso la doble adultos es importante. La vacuna, bueno, la vacuna que sugerimos en todos los inviernos, la antigripal y la antineumocóxica. ¿Esa hay que ponérsela todos los inviernos? Hay que ponérsela todos los inviernos y es importante tenerla porque previene para las cepas de virus circulantes. Y por otro lado después aparecen algunas vacunas que tienen que ver con factores, por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina, si tenemos contacto en zonas rurales. Bueno, estas son las vacunas del adulto que son las que generalmente recomendamos. Son poquitas. Son poquitas. La antitetánica son 3... La doble de adultos, que es difteria y tétanos, la antineumocóxica, la antigripal y la de fiebre hemorrágica argentina, si tenemos factores de riesgo. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Muy buenas tardes, doctor Caruana. Mi nombre es Luca Balich y le quiero hacer una consulta sobre qué edad se debe hacer el control de próstata. Bueno, también el control de próstata hay factores, digamos, hay distintas miradas y de acuerdo a si tiene antecedentes o no la persona y si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, en general nosotros decimos que a partir de los 50 años se hace el control prostático. Yo pensé que era antes. ¿Y qué tipo de síntomas? Y si hay síntomas como alteración del chorro miccional, cuando se va frecuentemente al baño a la noche, cuando por supuesto si hay dolor, si hay antecedentes de cáncer de próstata, bueno, todas estas situaciones obligan a estudiarse antes. Si no, habitualmente entre los 45 y 50 años nos estudiamos, hay estudios como el tacto rectal, estudios ecográficos y también el estudio que se llama PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un antígeno que se mueve o se altera su valor en caso de una neoplasia, en caso del cáncer de próstata. Y bueno, para eso se trabaja en conjunto con el urólogo, su médico clínico, médico general con el urólogo y con los antecedentes y el valor y el resultado de esos estudios se decide qué hacer. Vamos a la próxima. Me tengo que hacer el chequeo para el colesterol. ¿Cuándo me tengo que hacer el chequeo para el colesterol? Ya está preocupada la señora, se ve que la dieta le está generando esa preocupación. Bueno, esto también hay distintas corrientes de acuerdo a si tenemos antecedentes, sobrepeso. En general, después de los 35 años, algunos dicen que a los 20 años habría que hacerse un examen complementario de un control periódico que involucra el colesterol. Sí es cierto que después de los 35 años no lo tenemos que hacer, salvo que tengamos
factores de riesgo, que una persona sea diabética, hipertensa, es en función de cada caso singular. Si una persona es diabética, hipertensa, posiblemente se lo tenga que hacer antes. Si una persona no tiene factores de riesgo, es deportista, no fuma, no tiene factores cardiovasculares, posiblemente lo hagamos entre los 35 y 40 años y de acuerdo al valor se decide hacerlo cada 2 años o cada año y se decide abordarlo con dieta o tratamiento farmacológico si está alterado. Vamos a la próxima pregunta. Doctor, una pregunta. ¿En qué casos hay que vacunarse contra la gripe? Bueno, ya lo habíamos hablado varias veces, pero es bueno reforzarlo porque todavía nos podemos vacunar mientras dure el invierno. Ustedes saben que la vacunación antigripal a los 10 días ya nos genera inmunidad. Todas las personas de entre 2 y 65 años con factores de riesgo nos tenemos que vacunar. Mayores de 65 años, entre 6 meses y 2 años, se vacunan directamente todas las personas, aunque no tengan factores de riesgo, embarazadas, puérperas, trabajadores de la salud y todas las personas. Es importante que aquel que tenga 2 años hasta 65, de acuerdo a lo que dice su pediatra, su médico clínico, si tiene enfermedades concomitantes, sobrepeso importante, obesidad, diabetes, hipertensión, está cursando una enfermedad oncológica, tiene una patología tumoral, bueno, tiene problemáticas respiratorias severas, esas personas con una receta se vacunan, a los 10 días tienen ya la inmunidad para las cepas circulantes. Perfecto, vamos a la última. Me gusta que la gente se preocupe en la peatonal, se toman el tiempito para sacarse sus dudas sobre tratamientos médicos. Ahora vamos a ver la última. La siguiente, ¿qué tengo que hacer para saber si soy alérgica a la penicilina? ¿Qué diagnóstico o qué chequeos tendría que realizarme y cada cuánto? Bueno, en realidad la alergia a la penicilina no es una cosa frecuente, una situación frecuente. En general, cuando uno es alérgico es necesario aparece la alergia con síntomas leves o reacciones en la piel. Si tenemos alguna situación de estas hay que hacernos un estudio específico con el alergista y llevar en el documento una información que diga que es alérgico, porque en las alergias, sobre todo en las severas, bueno, no hay que colocar la penicilina y hay que utilizar otros antibióticos. No hay un estudio para hacerse y ni se sugiere en general hacer a toda la población. Sí aparecen en general, las reacciones más frecuentes son leves, como un rash, picazón, prurito. Las severas, bueno, se tratan y se estudian después y se evita el contacto con la penicilina y con antibióticos derivados de la penicilina. Me dijeron una vez, fíjate, si mi hermana, que es médica, si la marca que tenés es simétrica y está en las 2 manos o está en el mismo lugar, es porque es una reacción alérgica. ¿La simetría juega también en el tema de las reacciones alérgicas? Bueno, la reacción es difusa y en general puede coincidir, pero no se da en un único lugar. Son sistémicas, digamos, están en todo el cuerpo. Clarísimo. Bueno, doctor, la verdad que muy interesante y dejar este mensaje, ¿no? Cuando éramos chiquitos íbamos siempre al pediatra, nos llevaban nuestros padres. Después de una determinada edad uno se piensa que es una especie de superhéroe y no tiene que ir más al médico. Muy lejos de eso estamos, ¿eh? Bueno, es muy importante esto que vos decís, porque la verdad que son los controles y la prevención los que evita muchas enfermedades que aparecen después y la podemos tratar de una forma distinta si la detectamos precozmente. No es lo mismo detectar una neoplasia, un tumor, un cáncer en las primeras etapas que diagnosticarlo tardíamente. Y para eso tenemos que tener vínculo con un profesional. Bueno, por último, ¿cómo está esta nueva maternidad? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos acompañando los equipos y con un entusiasmo y una emoción de todos los equipos de trabajo acompañando estos primeros trabajos de parto y recuperación en estas TPR, que realmente es maravilloso ver el entusiasmo y también ver la serenidad de la mamá, de su familia y del bebé que nace cuando nace en un lugar tan amigable, cuando se queda en el mismo lugar y se respetan los tiempos de la mujer, donde la mujer es protagonista. Es decir, eso tiene un impacto muy importante en esos momentos y la verdad que es un momento que no se lo olvidan, Perfecto. Bueno, te noto emocionado cuando hablas del tema porque la verdad que uno comparte ese tipo de información, las buenas noticias a uno lo ponen contento, ¿no? ¿Cuántos nacimientos ya tuvimos? Bueno, en realidad nació anoche, que fuimos con la intendenta de la ciudad a verlo, a saludarla y durante la noche y hoy nacieron 3 bebés más. 3 más. Perfecto, excelente. Con esa noticia nos vamos. Muchas gracias, Leo, por estar en el día en 30. No, gracias a ustedes por invitarme.